Mi nombre es Luis Fernando Rivera. Fui soldado del ejército mexicano y serví en una misión de paz en tierras que jamás imaginé pisar. Cuando partí de mi país pensé que sería solo otra operación humanitaria, una de esas donde llevas ayuda, proteges aldeas y regresas con medallas y cansancio en los ojos. Pero no, lo que viví en el corazón del desierto africano cambió mi alma para siempre. No era sacerdote ni misionero, ni siquiera un hombre especialmente piadoso. Cumplía con mis oraciones por costumbre más que por fe. Mi madre, mujer de profunda devoción, siempre me decía antes de cada despliegue: llévate esto contigo, hijo. No es solo cosa en una imagen, es un pedazo del cielo. Y me ponía en las manos una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe desgastada por los años y el roce de sus dedos. Yo la guardaba en el bolsillo interior de mi uniforme sin pensar demasiado, como quien guarda un amuleto que no estorba. Al llegar a Sudán, el calor me golpeó como una pared. La arena, el polvo, los gritos en lenguas que no entendía. Era un lugar sin horizonte donde el cielo parecía demasiado grande y el alma demasiado pequeña. Los conflictos entre tribus, los ataques de milicias, los pueblos arrasados. Cada día traía una nueva herida al corazón. Pero entre tanto horror, había una capilla pequeña construida por misioneros hacía décadas, donde algunos aldeanos cristianos se reunían en secreto para rezar. Yo no entendía por qué me atraía tanto aquel lugar. Cada vez que patrullábamos cerca sentía la necesidad de detenerme unos minutos. Era una capilla de barro con una cruz de madera tosca y una pequeña imagen de la Virgen María en el altar pintada a mano, casi borrada por el tiempo. Había algo en esos ojos, en esa mirada de tristeza y ternura, que me hacía quedarme en silencio sin saber por qué. Una tarde, mientras el sol caía y el aire olía a fuego y metal, me acerqué a la capilla solo. Había recibido la noticia de que 3 de mis compañeros habían muerto en una emboscada. Sentí que todo dentro de mí se rompía. Me arrodillé frente a aquella imagen y por primera vez en muchos años hablé con Dios. Si estás ahí, no me dejes perder la cabeza en este infierno. Si tu madre puede escucharme, que me mire al menos una vez para recordarme que sigo siendo humano. Esa noche soñé con ella. No con la Virgen de Guadalupe que conocía, sino con una figura luminosa vestida de azul cuyos ojos contenían tanto amor que desperté llorando. No habló, pero su mirada me atravesó con una paz que ninguna guerra podría destruir. Desde ese día, cada vez que salía de patrulla, tocaba la estampa en mi pecho y repetía en silencio: Madre, cúbreme con tu manto. Pasaron semanas. El peligro crecía. Los insurgentes habían empezado a atacar todo símbolo cristiano: iglesias, cruces, imágenes sagradas. Querían borrar cualquier rastro de fe. Una mañana recibimos la orden de evacuar una aldea que estaba bajo amenaza. Cuando llegamos, el lugar ardía. Casas destruidas, gritos, humo, caos. Corrí hacia la pequeña capilla, el corazón en la garganta. Y allí la vi. La imagen de la Virgen que tanto me había consolado estaba en el suelo medio quemada, mientras un grupo de hombres se preparaba para prenderle fuego por completo. Algo dentro de mí estalló. No pensé, no razoné, solo actué. Corrí hacia ellos gritando que se detuvieran. Uno me apuntó con su arma, pero no me importó. Me lancé sobre la imagen, cubriéndola con mi cuerpo mientras las llamas comenzaban a extenderse por las paredes. Sentí el calor subir por mis piernas, un dolor insoportable, el olor a carne quemada. Escuché disparos, gritos y luego... nada. Solo silencio. Desperté en una tienda médica sin piernas. Los médicos me dijeron que las habían tenido que amputar para salvarme la vida. Lo primero que pregunté no fue por mí, sino por la imagen. Un enfermero local me miró sorprendido y dijo que habían encontrado una pequeña pintura entre las ruinas intactas, sin una sola mancha de humo. Dicen que eso es imposible, murmuró. Esa noche, mientras el dolor físico me hacía retorcerme, sentí que alguien estaba a mi lado. No abrí los ojos, pero lo sabía: un aroma de rosas llenó el aire seco de la tienda. Y en lo profundo de mi alma, una voz suave, llena de compasión, susurró: No perdiste nada, hijo. Ganaste lo que no se puede ver. Cerré los ojos y lloré.
No de tristeza, sino de algo que no había sentido jamás, una certeza absoluta de que aunque el mundo me había dejado sin piernas, el cielo acababa de darme alas. Los primeros días después de la amputación fueron una especie de infierno silencioso. No por el dolor físico que era insoportable, sino por el vacío que dejó la pérdida de mis piernas. Miraba el techo de la tienda médica, escuchaba los gemidos de otros heridos, y me preguntaba qué sentido tenía seguir respirando. Había sobrevivido, sí, pero a costa de mi cuerpo, de mi propósito, de todo lo que me había definido como soldado. Me repetía en silencio: ¿por qué no me dejaste morir allí, Señor? Si la Virgen me protegió, ¿por qué me quitaste tanto? El capellán del campamento venía cada mañana a rezar conmigo. Era un hombre viejo de rostro sereno y manos temblorosas. Me hablaba de la fe, como quien habla del aire invisible pero esencial. Sin embargo, mis pensamientos eran oscuros, cargados de rabia. No entendía el motivo de mi sacrificio. A veces, cuando el dolor subía por los muñones vendados, gritaba en silencio hacia el cielo, y solo obtenía el eco vacío del desierto como respuesta. Una noche, después de una jornada particularmente difícil, el capellán me dejó una pequeña vela bendita sobre la mesa junto a mi cama. «Por si quieres rezar esta noche», me dijo. No le respondí. Me quedé observando la vela, dudando si encenderla o dejarla apagada como mi fe. Finalmente, la prendí. La llama tembló unos segundos como indecisa y luego permaneció firme. Fue entonces cuando lo sentí. Un aire suave recorrió la tienda, aunque todas las lonas estaban cerradas. Y con ese aire vino de nuevo aquel aroma de rosas frescas tan imposible, en medio de aquel desierto árido tan fuera de lugar, que mi corazón se detuvo un instante. Cerré los ojos, y la oscuridad se llenó de luz. No era una luz física, era algo que nacía desde dentro, desde un lugar donde el dolor no tenía dominio. Y la vi. Ella estaba allí de pie junto a mi cama. No flotaba, no resplandecía como en las pinturas, pero su presencia era más real que cualquier cosa que haya tocado con mis manos. Su rostro tan sereno y a la vez tan humano tenía lágrimas. Lágrimas que caían suavemente por sus mejillas, no de tristeza, sino de compasión. No habló al principio, solo me miró. Y en esa mirada entendí más que en todas las homilías de mi vida. Quise hablar, pero la voz no me salía. Solo logré murmurar: «¿Por qué yo, madre? ¿Por qué me dejaste así?» Ella extendió su mano y la colocó sobre mi pecho, justo donde guardaba la estampa que me había dado mi madre. Sentí calor, no un fuego que quema, sino uno que cura. Y entonces su voz dulce y poderosa llenó la tienda como un susurro que todo lo abarca. «Hijo mío, no fui yo quien te quitó las piernas. Fui yo quien te sostuvo cuando el fuego quiso llevarte. Cada herida que llevas es una puerta que mi hijo usará para entrar en los corazones de los que no creen. Tu sacrificio no fue en vano. Protegiste mi imagen, pero yo protegeré tu alma. Mis lágrimas no son por tu dolor, sino por el amor que mostraste cuando el mundo se cubría de odio». No sé cuánto tiempo duró aquella visión. Cuando abrí los ojos, la vela seguía encendida y el aire todavía olía a rosas. Toqué mi pecho y encontré la estampa intacta, aunque mis ropas estaban rotas. Caí en un llanto profundo, no de desesperación, sino de rendición. Por primera vez entendí que mi vida no me pertenecía. Los días siguientes comenzaron a transformarse. Los médicos notaron algo extraño en mis heridas que debían tardar semanas en cicatrizar. Sanaban a una velocidad que no podían explicar. «Parece imposible», dijo uno de ellos mientras cambiaba las vendas. «No hay infección, no hay fiebre, la piel está cerrando como si llevara meses». Yo solo sonreí sin decir palabra. Sabía la razón. El capellán me encontró una tarde sentado en una silla improvisada mirando hacia el horizonte. Luis me dijo: «Tu rostro ha cambiado. Ya no pareces un hombre derrotado». Le conté lo que había visto, cada detalle, cada palabra de la Virgen. El viejo sacerdote lloró en silencio. «No todos los milagros son para la vida física», me respondió, «algunos son para la eternidad». Esa noche no pude dormir. Escuchaba los sonidos del campamento, las radios, las botas, los murmullos.
Todo parecía tan humano, tan pequeño, comparado con lo que había sentido. Me pregunté si debía contar mi historia a los demás, o si era un don que debía guardar solo en el corazón. Pero algo me dijo que aún no había terminado. Que lo que había visto no era el final del milagro, sino apenas su comienzo. Los días pasaban y yo sentía una fuerza nueva. Aprendí a moverme con las prótesis que me trajeron, pero más allá del esfuerzo físico había algo diferente dentro de mí. Cuando tocaba la estampa no sentía papel sino presencia. A veces al rezar el mismo aroma de rosas regresaba llenando el aire durante unos segundos, como si ella me recordara, sigo aquí. Sin embargo, no todos creían. Algunos compañeros se burlaban, decían que el calor me había hecho alucinar. Otros, los que habían estado conmigo en la capilla antes del incendio, guardaban silencio con miedo o respeto, no lo sé. Pero hubo uno, un joven soldado keniano llamado Samuel, que me miró una tarde y me dijo, «Yo también la vi, hermano. Cuando te sacamos de entre los escombros, había una luz sobre ti y el fuego no te tocaba». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El milagro no había sido solo para mí, había testigos. Y dentro de mí, la voz de la Virgen resonó otra vez. «No temas contar lo que viste, porque mi dolor será consuelo para muchos». Fue entonces cuando entendí que debía regresar a aquella aldea destruida, al lugar donde perdí mis piernas y encontré el cielo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que el desierto todavía guardaba algo que debía ver. Algo que me esperaba entre las ruinas y la arena. Regresar al lugar donde casi mueres no es fácil. Pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba. Sentía en lo profundo del alma una voz insistente maternal que me decía, «Vuelve, hijo, allí donde dejaste tu cuerpo. Recogerás tu espíritu». Los superiores del destacamento no entendían por qué quería volver a aquella zona todavía peligrosa, pero el capellán intercedió por mí. «Déjenlo ir», les dijo. «No busca la guerra, busca su propósito». Y así semanas después emprendí el viaje de regreso al desierto. Iba acompañado de 3 soldados locales, entre ellos Samuel, aquel que había dicho haber visto la luz el día del incendio. Durante el trayecto el paisaje parecía no tener fin, dunas, ruinas. Silencio, todo cubierto por una tristeza antigua. Cada paso de los camellos levantaba un polvo que parecía mezclar arena y memoria. Cuando llegamos a la aldea, no quedaba casi nada. Solo piedras ennegrecidas, un pozo seco, y lo que alguna vez fue la capilla. Me quedé mirando las ruinas sintiendo que mi corazón latía al mismo ritmo que el viento. Samuel se persignó y murmuró. Aquí empezó todo. Me acerqué lentamente al altar destruido. Las paredes habían colapsado, pero entre los escombros se distinguía un pedazo de color algo pequeño brillante bajo el sol. Era ella, la imagen de la Virgen, la misma que había protegido con mi cuerpo. Increíblemente seguía intacta, sin una sola grieta, sin rastros de humo ni polvo. La tomé con manos temblorosas y sentí una corriente de calor recorrerme el pecho como si su presencia se encendiera de nuevo. Samuel cayó de rodillas. Los otros 2 soldados retrocedieron asombrados. El aire alrededor se volvió denso, vibrante, cargado de algo que no era de este mundo. Entonces lo escuché. Un sonido suave como un llanto contenido. Venía de la imagen o tal vez del aire mismo. No lo sé. Me quedé inmóvil observando cómo los ojos de la Virgen pintados a mano comenzaban a humedecerse. Gotas cristalinas descendían por sus mejillas cayendo sobre la arena, dejando marcas pequeñas y luminosas, como si el suelo bebiera lágrimas del cielo. Samuel gritó. «¡Está llorando! ¡La madre está llorando por ti, hermano!». Los otros 2 soldados incrédulos se acercaron lentamente. Uno de ellos, musulmán, se quitó el turbante en señal de respeto y murmuró en árabe, «María, madre de Isa». Todos nos quedamos en silencio. Nadie respiraba. Era un instante suspendido entre la tierra y lo divino. La luz cambió. No era el reflejo del sol. Era una claridad suave que emanaba del rostro de la Virgen iluminando las ruinas con un resplandor blanco y dorado. Me arrodillé incapaz de sostener esa mirada que ahora parecía viva.
Y la voz volvió esta vez no solo en mi interior, sino resonando alrededor de todos nosotros, como si el aire mismo hablara. Hijo mío, mis lágrimas no son de tristeza, sino de amor. Lloro porque mi corazón maternal no soporta ver tanto dolor entre los hijos de Dios. Lloro por las guerras, por los que matan y los que mueren, por los que olvidan amar. Pero también lloro por ti, Luis, porque diste tu cuerpo para proteger el rostro de la fe cuando el mundo quería borrarlo. No supe si los demás escucharon las palabras, pero sus rostros mostraban el mismo asombro. Samuel lloraba abiertamente. Uno de los soldados cayó de rodillas y comenzó a rezar aunque no conocía las palabras. El otro, con los ojos abiertos de par en par, murmuraba en su idioma: «Esto no puede ser humano». De pronto una ráfaga de viento se levantó, pero en lugar de levantar polvo, trajo el mismo aroma inconfundible de rosas frescas. Era tan intenso que todos lo sentimos. Yo alcé la imagen y la abracé contra mi pecho temblando. En ese momento algo cambió dentro de mí. El peso de la culpa, del miedo, del dolor físico desapareció. Sentí paz. Una paz tan profunda que las lágrimas brotaron sin control. «Madre», dije entre sollozos, «si tú lloras por nosotros, ¿cómo no vamos a creer? ¿Cómo no entregar la vida entera si tú sigues aquí con nosotros?» La luz creció aún más, bañando el lugar en un resplandor que no cegaba, sino que sanaba. Samuel levantó la mirada y gritó: «¡Mira tus piernas!». Miré hacia abajo incrédulo. Sentía un hormigueo, una sensación que hacía años había olvidado. Moví los muñones y ante mis ojos la carne comenzó a formarse como si el aire mismo obedeciera a una voluntad invisible. La piel crecía, los músculos se tejían, los huesos se extendían. En cuestión de segundos mis piernas estaban allí completas, vivas, cubiertas de polvo dorado. Caí de rodillas esta vez con mis propias piernas. El suelo ardía, pero no me importaba. Grité de alegría, de adoración, de incredulidad. Los demás cayeron al suelo también, algunos riendo, otros llorando, todos incapaces de entender. La Virgen seguía mirándonos, su rostro todavía húmedo por las lágrimas, pero su sonrisa ahora era luminosa, maternal, eterna. Y luego lentamente la luz comenzó a desvanecerse. La imagen volvió a su estado normal, aunque el brillo en sus ojos permanecía como si aún guardara la promesa del milagro. Nadie habló durante varios minutos. El silencio era tan profundo que se podía oír el pulso de la tierra. Finalmente Samuel se acercó y me susurró: «El cielo bajó aquí, hermano, y tú fuiste su puente». Me quedé mirando el horizonte. Las ruinas, la arena, el viento. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Sabía con la certeza que no viene de la mente sino del alma que aquella aparición no era solo para mí. Era un mensaje para el mundo, para recordar que incluso entre las cenizas del odio, la Virgen seguía llorando por amor. Y en mi interior, su voz aún resonaba: «Levántate, hijo, y cuenta lo que viste. No temas la burla ni la duda. Porque los que escuchen tu historia, aunque no la comprendan, sentirán en su corazón el perfume de mi presencia». La noticia del milagro corrió más rápido que el viento del desierto. En menos de 2 días, hombres y mujeres de aldeas lejanas comenzaron a llegar al lugar donde la Virgen había llorado. Algunos venían con rosarios, otros simplemente con curiosidad. Pero todos sentían el mismo llamado misterioso, esa voz interior que empuja al alma hacia lo sagrado. Nadie sabía explicar cómo se había difundido la historia, pero los caminos se llenaron de peregrinos. Yo permanecía en el sitio, aún sin poder creer del todo lo que mis ojos habían visto. Y mi cuerpo había vivido. Mis piernas sanas, fuertes, parecían un recordatorio constante de que lo imposible había sido vencido. Samuel, siempre a mi lado, repetía con una sonrisa humilde: «Dios nos visitó, hermano, y lo hizo a través de su madre». El primer grupo de civiles llegó al amanecer. Una mujer anciana apoyada en un bastón de madera se acercó con lágrimas en los ojos. «Yo soñé con ella», me dijo. «Soñé que lloraba sobre el desierto y que un soldado resucitaba de su dolor. Cuando vio la imagen de la Virgen, se arrodilló y comenzó a rezar en su dialecto un murmullo suave que parecía fundirse con el aire. Pronto decenas de personas hicieron lo mismo.
Al mediodía, el lugar se había convertido en un pequeño santuario improvisado. Los peregrinos colocaban velas, flores secas, trozos de tela con nombres escritos como si cada uno quisiera dejar allí un pedazo de su esperanza. El aroma de las rosas, ese perfume imposible, volvía a aparecer de tanto en tanto, llenando el ambiente con una fragancia viva, dulce y persistente. Algunos decían que venía de la imagen, otros que simplemente era la señal de que ella seguía allí invisible pero presente. Sin embargo, no todos miraban con fe. Al caer la tarde llegaron vehículos militares. Oficiales armados bajaron y comenzaron a dispersar a la gente con gritos y advertencias. No hay milagros aquí. Esto es superstición peligrosa. Uno de ellos, un hombre alto con insignias en el pecho, se acercó a mí. ¿Eres tú el soldado del que hablan?, preguntó con tono hostil. Asentí sin miedo. Sí, señor. Yo soy. El hombre me miró de arriba a abajo, sorprendido al ver mis piernas intactas. Dicen que estabas mutilado, que te crecieron las piernas frente a testigos. Su voz tenía incredulidad y rabia mezcladas. Eso es blasfemia o mentira. Ni una ni otra respondí. Solo fue amor, señor. Y cuando el amor es verdadero, nada lo detiene. Me golpeó con el dorso de la mano. Clincio. No uses ese tono conmigo. Este tipo de historias causa disturbios. Gente abandonando el trabajo, soldados rezando en vez de obedecer. No podemos permitirlo. Ordenó a sus hombres que se llevaran la imagen. Samuel dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos. No lo harán, dijo con firmeza. Si tocan esa imagen, tocan a la madre de todos. Los soldados dudaron. Había algo en el ambiente que los retenía, una fuerza invisible. El oficial impaciente tomó su fusil y apuntó hacia la imagen. Si este ídolo es tan poderoso, que se defienda solo. Y apretó el gatillo. El disparo resonó en todo el desierto. Pero el proyectil nunca llegó. En el aire a pocos centímetros de la imagen se detuvo suspendido como si una mano invisible lo hubiera atrapado. Todos lo vieron. El silencio cayó como un manto. El oficial retrocedió pálido. La bala cayó al suelo sin causar daño. Y en ese instante un rayo de luz descendió del cielo iluminando el rostro de la Virgen con una claridad dorada. Nadie habló. Algunos soldados cayeron de rodillas. Otros temblando dejaron caer sus armas. El oficial se cubrió el rostro con las manos murmurando: Dios mío, perdóname. Se volvió hacia mí y gritó entre lágrimas: ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es misericordia, le respondí. No venganza. Ella no vino a castigar, sino a mostrar que incluso los corazones endurecidos pueden volver a amar. El hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar como un niño. A su alrededor los peregrinos rezaban en voz alta en diferentes lenguas, creando una sinfonía de fe que parecía elevarse hasta el cielo. Yo miré la imagen, sus ojos una vez más brillaban húmedos como si compartiera la emoción de sus hijos. Desde ese día el lugar dejó de ser ruinas. Se convirtió en un santuario vivo. Los aldeanos reconstruyeron la capilla con sus propias manos, usando lo poco que tenían: ladrillos viejos, madera y fe. Cada piedra era colocada con oración. Los soldados, incluso algunos musulmanes, venían a rezar en silencio, sin palabras, solo con el corazón. Las autoridades intentaron nuevamente silenciar la historia, pero no pudieron. Los testimonios se multiplicaban. Médicos hablaban de mi recuperación inexplicable, periodistas que llegaron para burlarse terminaban llorando frente a la imagen. La ciencia, la política, el miedo. Todo se deshacía ante una verdad simple: algo divino había tocado la tierra. Una noche, mientras la multitud rezaba el rosario, me aparté unos metros para estar solo. Miré al cielo despejado y susurré: Madre, ¿por qué lloraste por mí? Y su voz suave como brisa entre las palmas respondió en mi corazón: porque cuando un hijo sufre por amor, el cielo también llora. Pero no son lágrimas de pena, hijo, sino semillas de fe. Donde caen florece la esperanza. Desde ese momento comprendí que mi testimonio no era un final, sino una misión.
que debía contar la historia no para engrandecerme, sino para recordar al mundo que aún en medio de la guerra, la compasión puede desarmar fusiles y que la Virgen no deja solos a sus hijos ni siquiera en el polvo del desierto. Los días que siguieron fueron como vivir dentro de un sueño que pertenecía más al cielo que a la tierra. El lugar donde antes hubo guerra y cenizas se había transformado en un río de vida. Llegaban personas desde aldeas lejanas caminando durante horas bajo el sol abrasador, algunos cojeando, otros en muletas, otros cargando niños enfermos. Venían buscando algo que la ciencia o las armas no podían ofrecer: consuelo, esperanza, perdón. No había organización, ni sacerdotes suficientes, ni recursos. Pero cada noche, cuando el sol se ocultaba y las estrellas encendían su manto sobre el desierto, comenzaban los cantos. No importaba la lengua, los rezos fluían como una sola voz. Y siempre, al final de cada oración, el aire se llenaba de ese perfume de rosas tan puro, tan imposible, que nadie podía negar que la Virgen seguía allí. Comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Una mujer ciega desde niña recobró la vista mientras tocaba la base del altar. Un hombre que había perdido el habla tras una explosión recuperó su voz al recitar el Ave María. Una madre me mostró a su hijo que había llegado con fiebre y al borde de la muerte. Lo puso a los pies de la imagen y al amanecer el niño reía y pedía pan. Los médicos militares que intentaban registrar los hechos no encontraban palabras. No hay explicación médica, repetían una y otra vez. Pero la gente ya no necesitaba explicaciones. Solo fe. Yo observaba todo aquello con una mezcla de asombro y humildad. A veces me preguntaba por qué la Virgen me había escogido a mí, un soldado común pecador, lleno de errores. Y cada vez que esa duda me hería el corazón, una voz en lo profundo me respondía: porque mi hijo no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. Y tú diste tu cuerpo por amor. Una tarde, mientras ayudaba a colocar unas velas frente al altar, se acercó a mí un joven soldado. Era uno de los que había venido con el oficial aquel día del disparo. Se arrodilló frente a la imagen y sin levantar la vista dijo: quiero pedir perdón. Fui parte de los que destruyeron aldeas, de los que quemaron imágenes. Pero desde aquel día no puedo dormir. Veo su rostro cada noche, esas lágrimas cayendo. No soporto más el peso de mi culpa. Le puse una mano en el hombro. Dios no rechaza al que se arrepiente, le dije. Él no cuenta tus heridas como castigos, sino como caminos de regreso. El joven comenzó a llorar. Quiero cambiar, murmuró. Quiero servir al Dios que llora por nosotros. A la mañana siguiente lo vi ayudar a levantar muros, repartir agua y consolar a otros heridos. Había pasado del miedo al amor, y no fue el único. El antiguo oficial, aquel que había disparado contra la imagen, también regresó. Venía sin armas, sin uniforme, con el rostro demacrado, pero con los ojos encendidos por algo nuevo. Me buscó entre la multitud y se arrodilló ante mí. No soy digno de hablarte, dijo, pero vine a confesar algo. El día que disparamos sentí que algo dentro de mí se quebró. He pasado noches enteras pidiendo perdón. Quiero ofrecer mi vida para proteger este lugar si tú lo permites. Lo levanté y lo abracé. No me lo pidas a mí, le respondí. Pídeselo a ella. Si su corazón te perdonó, nadie más puede juzgarte. Y así lo hizo. A partir de entonces, el hombre que había sido instrumento de destrucción se convirtió en guardián del santuario. Nadie podía entenderlo, pero todos lo respetaban. Poco a poco los pueblos cercanos comenzaron a transformarse. Donde antes había violencia, comenzaron a organizarse jornadas de oración. Los niños aprendían a rezar el rosario y las madres enseñaban a cantar himnos que hablaban de paz. Incluso algunos líderes musulmanes, al ver los cambios, se acercaban con curiosidad y respeto. No entiendo todo lo que predicas, me dijo uno de ellos. Pero si tu Dios hace llorar a su madre por amor, entonces debe ser un Dios de misericordia. Yo ya no era el mismo hombre que había llegado al desierto. Mis piernas curadas eran un testimonio visible, pero lo que más había cambiado era mi alma. Antes creía que el valor era empuñar un arma.
Ahora sabía que el verdadero valor era arrodillarse ante el misterio y decir, hágase tu voluntad. El capellán, que había vuelto al lugar tras escuchar los rumores del milagro, me abrazó al verme caminar. Luis, hijo mío, me dijo con lágrimas en los ojos, el Señor ha hecho de ti una señal viviente. Pero recuerda, los milagros no se guardan, se comparten. No te quedes aquí para siempre. Debes llevar este testimonio al mundo. Esa noche no dormí. Caminé por la arena bajo un cielo sin luna, guiado solo por la luz de las estrellas. Sentía en mi pecho un fuego manso, una voz que me llamaba a seguir adelante. Me arrodillé y recé. Madre, si quieres que hable, hablaré. Si quieres que sufra, sufriré. Solo no me dejes olvidar tus lágrimas, porque en ellas encontré la razón de vivir. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo dorado que me envolvió por un instante. Y dentro de ese silencio luminoso, escuché nuevamente su voz. Mi hijo, las lágrimas que viste no fueron el final, sino el principio. Porque cada lágrima que cae de mi rostro es una semilla de fe que brotará en el corazón de quien escuche tu historia. Ve y cuéntala. No temas la duda del mundo, porque el amor que nace del dolor es eterno. Me puse de pie, respiré el aire del desierto y comprendí que aquel lugar, una vez testigo de destrucción, se había convertido en cuna de esperanza, y que mi misión apenas comenzaba. Volví a mi país muchos meses después. El viaje fue largo no solo por la distancia, sino por el peso invisible que llevaba en el alma. No era carga, era una misión. Llevaba conmigo una copia de la imagen de la Virgen, que había llorado en el desierto, un trozo de tela empapado en aquellas lágrimas que habían caído sobre la arena, y un corazón que ya no conocía miedo. Cuando el avión aterrizó, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies nuevos, como si la tierra misma reconociera el milagro que traía en mi interior. Mi madre me esperaba en el aeropuerto. Cuando me vio caminar, se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar. «Hijo mío, no puede ser, tus piernas». Me arrodillé ante ella y le mostré la pequeña estampa vieja que me había dado antes de partir. «Madre», le dije, ella cumplió su promesa. No solo me protegió, lloró por mí. Nos abrazamos en silencio, y en ese abrazo comprendí que el amor de una madre en la tierra y el amor de la Madre del Cielo nacen del mismo corazón. Comencé a visitar parroquias, hospitales, prisiones. No tenía preparación teológica, ni discursos elaborados. Solo contaba mi historia. Contaba cómo el fuego no me consumió, cómo la arena no me sepultó, cómo la Virgen lloró, y el cielo descendió para tocar la tierra. Muchos escuchaban con lágrimas, otros con duda, algunos con incredulidad. Pero todos de alguna manera eran tocados. No por mis palabras, sino por la verdad que respiraban entre ellas. Una tarde, mientras hablaba en una iglesia humilde, en las afueras de Guadalajara, un joven se me acercó después de la misa. «Señor», me dijo con voz temblorosa, «yo he pensado quitarme la vida. No creo en nada, no siento nada. Pero mientras usted hablaba olí rosas. No hay flores aquí. No entiendo qué fue eso». Le puse una mano en el hombro. «Fue ella», le respondí. «No necesitas entenderlo. Solo deja que te ame». Aquel joven comenzó a llorar, y tiempo después supe que se había convertido en voluntario en un hospital. Así poco a poco comprendí que el milagro no había terminado en el desierto. Continuaba multiplicándose en cada corazón que creía, en cada vida que se rendía al amor. Los periódicos hablaron de mí, algunos para burlarse, otros para investigar. Médicos revisaron mis registros, periodistas viajaron al santuario. Ninguno pudo explicar nada. Unos regresaron escépticos, otros convertidos. Y entre todo el ruido del mundo, una certeza seguía creciendo en mí. La Virgen no lloró solo por mí, sino por todos los hijos que sufren sin esperanza. Un día fui invitado a volver a Sudán. Dudé al principio, temía que al regresar el recuerdo del dolor me sobrepasara. Pero una noche, mientras rezaba, escuché nuevamente aquella voz. «Hijo, donde comenzó tu herida florece ahora mi consuelo. Vuelve porque mi llanto aún da frutos». Acepté. Cuando llegué al
al santuario lo encontré irreconocible. Donde antes hubo ruinas, ahora había un templo sencillo pero hermoso construido con manos de muchas religiones. En las paredes colgaban cientos de testimonios, muletas, cartas, fotografías, rosarios pequeños, trozos de tela con palabras de agradecimiento escritas en diferentes lenguas. Me dijeron que cada semana llegaban peregrinos de todo el continente y que las lágrimas de la Virgen recogidas en pequeños frascos de cristal habían sido fuente de sanación para enfermos en distintos países. El antiguo oficial, ahora fraile, me recibió con una sonrisa tranquila. «Mira lo que Dios ha hecho», me dijo. «Lo que fue campo de muerte ahora es tierra de vida». Nos arrodillamos frente a la imagen original. La luz del atardecer entraba por una grieta del techo y caía justo sobre su rostro. Por un momento me pareció ver nuevamente el brillo de aquellas lágrimas sagradas. Cerré los ojos y hablé desde lo más profundo. «Madre, no soy digno de tanto amor. Te vi llorar por mí, pero sé que tus lágrimas siguen cayendo por un mundo que no quiere mirar al cielo. ¿Qué más puedo hacer?» Y su voz respondió tan suave que apenas parecía viento. «Sigue amando, hijo. Donde el amor parece imposible, allí quiero que estés. Donde la fe se apaga, allí llevarás mi luz. No temas perder, porque el que ama nunca pierde». Salí del templo con el corazón encendido. El desierto que antes había sido sepulcro, ahora era jardín. Los niños corrían entre las dunas, las mujeres cantaban himnos en su idioma, y los hombres levantaban cruces hechas con ramas secas. La vida había regresado donde la muerte reinaba. Y comprendí que ese era el verdadero milagro, no que mis piernas volvieran, sino que mi alma aprendiera a caminar. Desde entonces, cada vez que cuento mi historia, no hablo de mí. Hablo de ella. De la madre que lloró en el desierto por un soldado que no sabía orar. De la mujer que sigue intercediendo por un mundo que se olvida de mirar al cielo. Y cada vez que alguien me pregunta si aún la siento cerca, cierro los ojos y respondo sí. Está aquí. En cada lágrima de amor, en cada perdón ofrecido, en cada vida que renace del dolor. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que el peso de la vida te entierra como la arena del desierto, recuerda esto: la Virgen llora por ti también. No de tristeza, sino de amor. Porque cada lágrima suya es una promesa de esperanza. Una señal de que el cielo no nos ha abandonado. Yo lo sé. Lo viví. Y mientras tenga aliento seguiré diciendo su nombre. María, Madre mía, Madre de todos. Gracias por llorar por mí.